¿qué tal? Bienvenidos a la nueva normalidad. Aquí estamos, saludos de Nacho Molina en este segundo episodio del podcast. Nos estrenábamos ayer lunes y hoy martes 30 de junio seguimos contigo. Así que arrancamos ya mismo, hacemos el repaso como siempre, os lo voy a ir recordando. Hacemos un especial repaso a lo que está ocurriendo en el mundo, a lo que está ocurriendo también, como digo, especialmente en España y en Latinoamérica, en toda América, pero especialmente a nuestros amigos latinoamericanos, allí donde la pandemia ahora mismo se concentra y donde sigue estando en uno de los puntos más álgidos. Así que, dicho esto, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a la nueva normalidad. Gracias si estás aquí desde ayer, si has escuchado pues los dos primeros programas, este es el segundo, los dos primeros episodios de este podcast dedicados a la pandemia del coronavirus, como siempre decimos, grabándolo desde Madrid y grabándolo desde España, martes 30 de junio. Arrancamos así un nuevo día en el que, como decía ayer, no está ni mucho menos controlada la pandemia, no está ni mucho menos todo ya fuera de peligro, no, al contrario. Estamos en un momento en el que el virus, lejos de estar controlado, sigue estando en máximos de contagios y de hecho la situación así nos lo deja claro. De hecho, hoy vamos a hablar de rebrotes, vamos a hablar de ciudades enteras que vuelven a confinarse. Así que lo que digo, las cifras hoy no son nada buenas y desde luego no, lo que nos está dando es un auténtico aviso de que esto ni mucho menos está controlado. Así que atención a lo que viene. Como decimos, y además no lo digo yo, son palabras de la Organización Mundial de la Salud, y es que dicen que la pandemia de coronavirus está lejos de haber terminado. Mientras en Europa, desde donde te estoy hablando, recupera poco a poco la normalidad, entre algunos rebrotes que se dicen que están localizados, el coronavirus se ceba con el continente americano. Estados Unidos superó el pasado lunes los 40.000 nuevos contagios por cuarto día consecutivo. En España, hasta esta tarde no sabremos nuevos números, pero desde luego tenemos una buena noticia, y es que la comunidad de Asturias se ha convertido en la primera comunidad libre de coronavirus al cumplir 2 semanas sin nuevos contagios. Esos serían algunos de los titulares, pero desde luego en España los números siguen siendo brutales. En España la cifra total es de 248.970 casos de coronavirus diagnosticados por PCR y de 28.346 fallecidos con test positivo. Insisto en esto porque sigue habiendo polémica y la seguirá habiendo seguramente en los próximos meses. En España se habla de una variación entre las cifras oficiales y las cifras de fallecidos, en las que se han contabilizado en los últimos meses de más de 20.000 personas, casi 20.000 personas que habrían fallecido sin un test y que podrían ser pues por causas del coronavirus, por complicaciones del nuevo virus. Igual que ayer, Madrid, Cataluña y Castilla-León siguen por delante, siguen siendo las comunidades afectadas, pero Castilla-La Mancha, otra de las regiones de nuestro país, también está en uno de los puntos importantes, con 3.025 fallecidos. Ya a distancia, el País Vasco con 1.556 fallecidos, en Andalucía 1.426 fallecidos y la Comunidad Valenciana cierra ese ranking con 1.432. Por suerte, y digo lo de por suerte entre comillas, el resto de comunidades, Galicia, Aragón, Navarra, La Rioja, pues ya estarían por debajo de los 1.000 fallecidos. Y como siguen ahí en esa isla en la que se mantienen, no es una isla, pero bueno, son ciudades autónomas, están más en ciudades aisladas, Ceuta y Melilla, Ceuta con 4 fallecidos y Melilla con solo 2 fallecidos, y digo solo con todas las precauciones, por supuesto. Esta sería la situación en España, en nuestro país, porque como decimos, en el resto del mundo, desde luego las cosas no están yendo mucho mejor. Y es que hay rebrotes, hay cosas que están pasando y que no está controlado.
Y es que en el resto del planeta las cifras, van cambiando, y en el país más afectado, como ya contábamos ayer, sigue siendo Estados Unidos, con 2,5 millones de contagios, 126.000 fallecimientos. Brasil ha rebasado ya el 1.000.000 de casos y son 58.000 las personas fallecidas, y Rusia ya se pone en el tercer lugar en este macabro ranking con 646.000 infectados y una cifra que alcanza las 9.300 personas fallecidas. Es curioso este caso porque, por ejemplo, hay más infectados que en España, pero mucha menos gente fallecida. Es curioso cómo están pasando allí las cosas. Espero que dentro de un tiempo se pueda estudiar todo esto que está pasando, de cómo afecta el virus en unas zonas más que en otras. Eso lo tendremos que ver. Por debajo de todas estas cifras, lo resaltábamos en el podcast de ayer, en la India, 566.000 contagios, ya es el cuarto país más afectado. Después el Reino Unido, más de 313.000 infectados. Perú, Chile, España e Italia rondamos los 250.000 casos, al ritmo que Irán, México, Pakistán, Turquía, Alemania y Arabia Saudí se acercan a los 200.000. Por encima de los 100.000 contagios ya encontramos a países como Francia, Sudáfrica, Bangladesh y Canadá. Mientras que tanto, y esto sí que es curioso y sí que a todos nos hace sospechar, China, donde se originó toda esta pandemia, se queda en esos 83.000 infectados después de haber comenzado allí toda esta pandemia. Bueno, seguro que algo nos estamos perdiendo. Esas eran las cifras, los números, pero desde luego las noticias no son buenas, porque ayer lo comentábamos en el primer podcast, lo que nos vienen son los temidos rebrotes y han llegado a Europa. En España sigue creciendo el número de rebrotes y se sigue hablando de que están controlados. Bueno, eso lo comprobaremos con los días, pero desde luego ya hay un país que tiene que empezar a tomar medidas, y ese ha sido el Reino Unido, y es que el ministro de Sanidad, Matt Hancock, anunció ayer la imposición del bloqueo sobre la ciudad de Leicester, es decir, vuelven a confinarse. Lo que van a hacer es cerrar los comercios y colegios hasta que el primer foco esté localizado, el primer foco de este coronavirus, porque ha sido la ciudad donde más donde más rebrotes se han contabilizado en los últimos días. También estarán, como decimos, cerrados comercios no esenciales, centros educativos desde el próximo jueves. Además, se prohíbe todo viaje no esencial desde o hacia Leicester. La medida se revisará en un plazo de 2 semanas, por lo que tanto, la población de Leicester deberá quedarse en casa lo máximo posible, como hemos hecho en España hasta hace solo algunas semanas, lo que hemos llamado el confinamiento. ¿Por qué se ha tomado esta medida? Pues porque en esa ciudad, en Leicester, se concentra el 10% de todos los casos registrados en el Reino Unido en la última semana. Y es que de allí provienen 135 positivos por cada 100.000 habitantes, una cifra completamente preocupante. Reino Unido informó de que las muertes por COVID-19 han ascendido hasta un total de 43.575 fallecidos. Pero en los últimos 24 horas ha habido 815 contagios en el país. Así que se están haciendo más pruebas, pero desde luego esto indica que allí las cosas hay que tomárselas en serio. Así que nuevo confinamiento de momento en Leicester. Repasábamos hasta ahora los números de esta pandemia y también repasábamos esa noticia que nos ha llegado desde el Reino Unido, primera ciudad en volver a ser confinada. En fin, desde el próximo jueves la ciudad de Leicester volverá a vivir el confinamiento. Sigues en la nueva normalidad, este podcast que está disponible en las principales plataformas y que si te gusta, si quieres, pues puedes echarnos una mano dejando un comentario en la caja de descripción, en la caja de comentarios que tienes justo debajo de la descripción, y una reseña en Apple Podcast, en iTunes, como lo hemos llamado siempre. Eso nos ayudará a seguir creciendo y a que más gente conozca este podcast.
Hablamos de Latinoamérica y hablamos de América, que es donde ahora mismo está pasando el peor momento, lo peor de la pandemia. Esa temida curva todavía no ha llegado al pico, con lo cual siguen en la peor fase, cuando ya la hemos pasado en Europa. En Estados Unidos, Nevada se suma a la lista de estados que frenan la desescalada, lo que quiere decir que con precaución. En Perú se advierte de que se puede volver a la cuarentena y en Río de Janeiro se vive el caos en la reapertura. Leicester, como decíamos, nuevo brote, vuelven a confinarse. Y en Arizona, al igual que pasa en muchos otros lugares también en Estados Unidos, han decidido frenar esas fases de desescalada. También ha ordenado de nuevo el cierre de bares, cines, parques acuáticos y gimnasios durante los próximos 30 días debido a un repentino repunte de casos del COVID-19 o de la COVID-19. En fin, ya lo tenemos, cosas que están pasando. Es que en el Reino Unido están confinando, mientras que, bueno, pues que en Latinoamérica siguen pasando cosas. Hasta ahora hablamos también de otro país como Paraguay, que presenta un plan de recuperación económica de 350 millones de dólares y que, según aseguran, no serán utilizados para gastos rígidos, gastos fijos ni salarios, según explicó el líder del Ejecutivo. El plan de inversión se suma al de la ley de emergencia, en el que destinaron 1.600 millones de dólares y, por supuesto, para ayudar a todos los afectados por la crisis, por la sanitaria, pero también por la crisis económica, debido a los cierres de tiendas y de todo tipo de comercios y de negocios. En lo que a números se refiere, en el caso de Paraguay, pues el país asciende ya a los 2.191 contagiados, han sumado 64 casos nuevos, 1.080 curados y 16 fallecidos. En Cuba, donde había muchas dudas de cómo podía afectar y, como decíamos ayer, preocupación, me daba muchísima preocupación esa noticia en la que se aseguraba que pensaban volver a abrir las fronteras, volver a abrir la entrada de turistas, el mayor sector del país, uno de los problemas que comparte junto con España. Bueno, pues allí el gobierno apunta a que solo ha habido un caso de coronavirus en las últimas 24 horas. Son 2.341 casos confirmados de coronavirus en ese país, mientras que se mantienen ingresados 39, de ellos 38 con evolución clínica estable. Solo 86 fallecidos, ninguno en las últimas 24 horas, 2 evacuados y se acumulan 2.114 pacientes recuperados. Desde luego, las cifras son esperanzadoras, pero no sabemos qué es lo que ha hecho bien o muy bien el país, pero en ese caso tendrían que seguir haciéndolo. No puede ser que abran el país a que entren nuevos casos desde fuera. Y más noticias de Latinoamérica, porque el gobierno de Bolivia ha decidido ampliar la cuarentena nacional, como dicen allí, condicionada y dinámica, hasta el próximo 31 de julio para frenar la expansión del coronavirus. La decisión fue tomada tras el aumento considerable de positivos y con el objetivo de evitar la propagación del virus. Medida parecida a la que contábamos hace unos momentos de lo que había pasado en el Reino Unido, en Leicester. Bueno, pues una ciudad confinada, en este caso hablamos de un país que, como en España ya ha pasado, como pasó durante varias semanas, durante cada 15 días ese estado de alarma se iba alargando. En fin, está pasando, ¿no? Está pasando todo y que son países que están volviendo al intentar llegar a la normalidad. En Estados Unidos, Nevada se suma a la lista de estados que frenan la desescalada. En Río de Janeiro se ha vivido el caos tras la reapertura de comercios, y en Arizona, otro de los estados de Estados Unidos, se sigue pausando esa desescalada y también ha ordenado el cierre de bares, cines, parques acuáticos y gimnasios durante los próximos 30 días debido al incremento de casos de la COVID-19.
Y seguimos hablando del resto del mundo, ya que en Australia, un país del que hablábamos ayer, hablábamos de países en los que parecía que la pandemia había golpeado menos de lo que nos podíamos imaginar, ya que no salían tanto en los medios de comunicación. Bueno, pues nos encontramos con que Australia ha anunciado hoy martes que se impondrá una cuarentena obligatoria de 4 semanas a los residentes de 10 áreas de la ciudad de Melbourne tras el aumento exponencial de casos por COVID-19. En este caso, hablamos de que en Europa y en Oceanía se confina en partes, en confinamientos quirúrgicos. En el caso de Latinoamérica se sigue confinando a ciudades completas. Esa es la diferencia de haber pasado la primera ola a estar en mitad de esa maldita primera ola, esa primera llegada del coronavirus. Mientras tanto, Europa, y en este caso España también, sigue pendiente de abrir fronteras. Si decíamos que en Cuba, en Latinoamérica, se preparaba para esa apertura de fronteras, para que llegase el turismo, en Europa ya lo tenemos claro, porque los 27 ya dan luz verde a una lista de 15 países a los que primero se abrirán las fronteras de toda Europa, lo que quiere decir que incluye a todos los países europeos. Por lo tanto, habrá personas de 15 países que podrán viajar a partir de este miércoles a destinos europeos. Los ciudadanos de Argelia, Australia, Canadá, Japón, Montenegro, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Uruguay, Georgia y China, curiosamente China, podrán viajar a España y a todos los países de la Unión Europea. Eso quiere decir que fronteras abiertas para todos los ciudadanos de todos estos países que acabamos de decir. Es de suponer que con el paso de los días y con el paso con la relajación de las medidas de restricción, lleguen más nombres, se sumen más nombres a esa lista de países de ciudadanos procedentes de países que pueden venir a suelo europeo. En fin, este ha sido un pequeño resumen. Hay muchas cosas que contar, pero iremos día a día recordando y repasando lo que ocurra alrededor de esta pandemia de coronavirus. Así que te recomiendo que te suscribas si quieres, si te ha gustado lo que has escuchado, pues que te suscribas, que nos des un like, nos dejes algún comentario y en Apple Podcast, en iTunes, nos dejes una reseña si tú lo crees que sea positiva. Lo agradeceremos mucho.